Estimado público, estimados amigos de la revista La Voz Ausente, sean bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa Librería Puertas Abiertas. Nos encontramos ya aquí en la Librería Cultura Peruana, en el Jirón José Gálvez 124, en el distrito de Miraflores, aquí desde Lima, Perú. El día de hoy tenemos un nuevo invitado, un nuevo artista que nos visita aquí en la librería. Él radica ya hace mucho tiempo en Colombia, es un poeta, un escritor, pero por supuesto que es muy peruano y pertenece a una generación de poetas de los años 90, una generación que pues perteneció a una época bastante convulsa socialmente aquí en el Perú, socialmente hablando. Le damos la bienvenida a nuestro programa a Carlos Alfonso Rodríguez. ¿Cómo está, maestro? ¿Cómo se encuentra? Muchas gracias, Ángel, Ángel Valeriano, muchas gracias, Pilar Sedín, muchas gracias, Alberto Pérez, quienes han permitido este medio para poder dialogar, conversar sobre estos temas que nos gustan y que nos apasionan y que están vinculados con la poesía. Así es, la literatura, la poesía es algo pues mágico, ¿no? Que tiene una serie de ingredientes. Usted es un escritor, es un poeta que se inicia en los años 90 o que pertenece a esa generación. De repente se inicia antes, obviamente, ¿no? Porque Claro. un autor siempre pues sus escritos pertenecen a veces desde a etapas muy tempranas inclusive. Usted es de Lima, nace acá en Lima, ¿verdad? Sí. Cuénteme un poco sobre estos comienzos suyos con los libros. Bueno, el comienzo de mi camino creativo, poético, empieza porque uno se vuelve un amante de los libros, eh, se vuelve un lector y como lector empieza a estudiar una carrera que se vuelve afín a estos intereses de crear, ¿no? Yo estudié en una universidad peruana, estudié ciencias de la comunicación. El tema de la ciencia de la comunicación es un tema siempre amplio y en ese mundo de la comunicación me voy inclinando al lado de lo que se llama el campo poético, por muchas formas, ¿no? Yo ya era un lector, sentía una atracción por la poesía, por la construcción verbal musical. Vale la aclaración, la poesía es una construcción verbal musical o con tonalidades y con características especiales. Y de otro lado, encuentro un aliento, un ánimo que en mi barrio tenía amigos que eran compositores, músicos, y de otro lado también cuando estaba en la universidad, mis profesores fueron personajes en realidad ilustres, ¿no? Como Pablo Guevara, Alejandro Romualdo, Juan Cristóbal, eh, eh, Giacosa, el periodista Guillermo Giacosa, Yacosa. Guillermo Giacosa, Winston Zorrillo, Ah, caramba. hay que nombrarlo también a Ya, Winston, pero está en esta jerarquía, ¿no? ujú. Pero también tiene el valor de ser un buen periodista y un poeta eh, que trascendió en su generación. Ya. En fin, este tipo de cosas hacen que yo me vuelva un lector más consciente, ¿no? Dentro de esas primeras lecturas, ¿hay algún libro que recuerde hasta ahora, un libro que le haya marcado realmente y le haya de repente impulsado a dedicarse más a la literatura? Esa pregunta es difícil porque en realidad no es un libro, son muchos Muchos libros. libros, muchos libros. Yo empecé a ser lector de toda la obra literaria de José Carlos Mariátegui, de Víctor Raúl Aya de la Torre, de Manuel González Prada, de Héctor Cornejo Chávez, Gustavo Gutiérrez, y yo creía pues que tenía una vocación política y con el tiempo esa vocación política, incluso la vocación periodística que ejercía durante esos años, eh, se fue se fue extinguiendo y fue prevaleciendo el sentimiento poético, ¿no? Además, por otro lado, la misma sociedad se encargó en demostrarme que había un desprecio profundo por la poesía y generalmente se pensaba pues que en los medios periodísticos, los viejos
periodistas, los viejos políticos pensaban pues que escribir poesía era un acto pues de homosexuales y de cobardes, ¿no? Entonces ese tipo de cosas a mí me reveló mucho, ¿no? Y yo, sin embargo, me afirmé como poeta y no elegí otros caminos que no fuesen pues los que mis palpitaciones me exigían. Bueno, es que hoy en día ha cambiado ya esa idea, ¿no? De que, porque sí, antiguamente en ciertas culturas se creía pues que el poeta era una persona un poco afeminada, No, ¿no? pero estamos hablando de los 90. Bueno, Estamos hablando de los 90 pero y yo creo que creo eso que no ha hoy en día ha cambiado cambiado. bastante. Eso no ha cambiado eh, hay que cambiar esa idea, pero así se concebía. Se concebía. Dentro de las primeras lecturas que me ha mencionado están Mariatti, está de la Torre. Son personajes que dentro de sus escritos, pues obviamente son importantísimos dentro del desarrollo político en el Perú. Sin embargo, usted se abocó más a la poesía. ¿Cree usted que el poeta puede también ser político? Lo que recuerdo en este momento es que leyendo a estos autores encontré que la poesía también estaba allí. Por ejemplo, en el caso de José Carlos Mariátegui, uno encuentra que él tiene un ensayo que se llama El proceso de la literatura peruana. Y si uno analiza ese proceso de la literatura peruana, es la tercera parte de ese libro, ¿no? Y la poesía está de manera torrencial en ese libro y también en la prosa periodística de José Carlos Mariátegui. En los ensayos de Víctor Raúl Víctor Raúl Aya la Torre también existen este tipo de presencias literarias, porque yo recuerdo un ensayo de Aya la Torre sobre José Santos Chocano y hacía pues eh, mención de Chocano como un autor retrógrada, como un autor conservador, pero felizmente que se equivocó porque él no era pues este crítico literario, ¿no? Así es, así es. Eh, en, en algunos libros de Gustavo Gutiérrez ahí está la presencia de la relación con Juan Gonzalo Rose, porque fueron amigos desde la época escolar. Entonces, la, me conduje pues al camino de la poesía. En realidad la política eh, no estaba en mi conciencia, ¿no? En mi conciencia. Sin embargo, tengo algunas ideas pues que pueden ser políticas. Claro, claro. A lo que iba es más que todo, por ejemplo, el político en el sentido de, no en el sentido práctico en sí, directo de que un poeta pueda, por ejemplo, tener un cargo político, ¿no? Sino de que si puede hacer política desde el punto de vista de sociedad, como ser humano, que pertenece a un grupo social y que tiene que estar inmiscuido en los sucesos y en los procesos históricos, políticos y sociales de su país o de su sociedad, en todo caso. Mira, en otros tiempos y en estos tiempos, la clase política cree que los poetas son unos imbéciles. ¿Ah, sí? Por supuesto, porque no los tienen en cuenta, no los tienen en cuenta de manera seria en sus cúpulas, en sus organizaciones, no los tienen en cuenta. Y esa es la verdad. Entonces el autor tiene Pero yo creo que el que poeta tampoco demostrarle quiere que lo que, tengan en cuenta en realidad. no, pero el autor tiene que demostrarle que se puede ser un trabajador de la palabra y se puede ser un líder en el mundo cultural que es muy amplio. Bueno, claro, hablando, la cultura abarca absolutamente todo, ¿no? Pero es precisamente eso lo que los políticos no se dan cuenta o no quieren darse cuenta en realidad. Bien, maestro, hábleme un poco sobre su llegada a Colombia. ¿Cómo es así que usted migra a Colombia? Porque allá ha publicado usted, ¿no? Textos, sus obras. ¿Cómo es así? ¿Por qué Es una decide irse historia muy allá? larga, es una historia Bueno, muy larga resumámosla, y uno, resumámosla. uno en realidad al final es también un narrador, Ok. entonces a veces en esa narración se extiende, pero vamos a intentar ser breves, ¿no? Yo, yo estaba vinculado
yo dejé el periodismo práctico y real porque sentía, pues, no me sentía bien en ese medio porque no valoraban, pues, mi creatividad literaria, no la valoraban, es la verdad. Y cuando eso sucede, uno siente que no pertenece a ese mundo. Yo por azares gano un concurso de poesía en el distrito del Lince con el poema El lenguaje del amor silencioso, que es un poema a la madre, que es un poema que ha tenido mucho éxito, sobre todo en Colombia, ¿no? Que forma parte de este libro. Y forma, es el Este primer libro es Un poema. puerto en el paraíso, motivos para cantar y otras breves historias. Entonces, ese poema que gana un concurso, eh, y después yo lo difundo por otros lugares, un poema que tiene mucho sentimiento. Yo gano el concurso y los jurados de ese concurso, de ese pequeño concurso, pero muy importante para mí porque a partir de eso yo también me reafirmo en mi condición de poeta y de escritor. Y entonces el jurado de ese concurso me cuenta que existe una Asociación Nacional de Escritores y Artistas y que esa asociación se encontraba en el centro de Lima. Y yo llego a la Asociación Nacional de Escritores y Artistas La de ANEA. esta manera, la ANEA. Eh, y así empiezo o continúo esta vocación que no se la recomiendo a nadie, pero que si su espíritu es tan fuerte y poderoso y su pasión mucho más, entonces que continúe, ¿no? Y yo me vinculo a, a los amigos que frecuentaban esta institución. Además era una institución que en verdad viene a ser también mi verdadera universidad de la literatura, porque allí estaban en esos días Jorge Congo Jara, Oscar Colchado Lucio, César Vega Herrera, estaba Julio Aponte, Rafael Alvarado Castillo, Félix Guamán Cabrera, una serie de autores importantes y habían recitales de autores que yo admiraba, como Alejandro Romualdo, como Antonio Cisneros, como Arturo Corcuera. En fin, la NEA era y fue una escuela para mí. Yo llegué a los 20 años allí y sin duda que la NEA forma parte importantísima en lo que viene a ser mi, mi vocación y mi camino creativo. Entonces yo era un asiduo visitante de la NEA y era muy común encontrarse en los pasillos con Mario Florián, con más de con Jackson Valdivia y de alguna en ese tiempo yo era muy joven, pero a veces Jackson Valdivia estaba solo y yo tenía el atrevimiento de acercarme y hablar con él porque esa soledad lo permitía, ¿no? Claro. Y porque otra cosa era verlo en el escenario, ¿no? En el escenario uno sabe que un artista, un actor es inalcanzable. Y porque cuando termina el acto es asediado por el público y por los admiradores y entonces en realidad uno sabe que ya no puede hacer nada, ¿no? Yo no hago nada ya cuando un personaje está en esa circunstancia, ya sabe Claro. que está atendiendo a uno, a otro. Y un día llega un afiche que promocionaba un festival internacional de la poesía en Medellín. Ah, ok. Y yo ya, como era un habitante de la NEA, y ya me dedicaba a vender publicaciones, ¿no? A vender publicaciones, libros, y yo vendía las revistas Fastos, ¿no? Y se las vendía a los compositores del Perú, se las vendía a Juan Mosto, por ejemplo, se las vendía a Lorenzo Humberto Sotomayor, se las vendía a, yo creo que a Augusto Polo Campos también, porque la AGDAI se encontraba en ese tiempo en el centro de Lima, en el Jirón Ica. Ok, ya. Y entonces yo de la NEA pasaba a la GDAI, de la GDAI pasaba a la NEA y
y hacía esa actividad. Después me vinculé a una pequeña editorial que se llama o que se llamó Dolorier Editores, que la inventó, la creó Edgar Dolorier, que era un declamador y un editor de publicaciones, ¿no? Sobre todo de libros peruanos. Bueno, entonces yo ya tenía ese oficio, me conecté con ese oficio. Y un día, eh, con este oficio viajaba por todo el Perú y viajaba a Ecuador y viajaba a Chile, pero no llegaba a Colombia. Pero digamos, que lo que No queremos es que llegaba a nos cuente Colombia. de manera muy resumida porque vamos a demorar media hora. Pero el hecho es que usted llega a Medellín gracias a Claro. este concurso internacional. Sí, a ese encuentro internacional de Bueno, poetas. Entonces, yo le digo a Julio Ponte y Ángel Izquierdo Duclos que hay un evento internacional y que debemos ir. En realidad ya. yo los motivo, ¿no? Y en ese tiempo, ahora soy más joven que ellos y en ese tiempo era mucho más joven, ¿no? Ah, Entonces, ahora que conversamos me sorprende que cómo los motivé, ¿no? Y ellos me siguieron, ok. ¿no? Ellos me siguieron y nos fuimos a Medellín y llegamos a ese encuentro, fuimos testigos de la organización de ese evento y también de la organización de la ciudad, ¿no? Medellín es una ciudad que se encuentra muy organizada, tiene muchas bondades y es un destino turístico para el mundo en estos tiempos. Sí, me imagino. Entonces yo, al estar en una ciudad que en realidad me permitía desarrollar mi vocación creativa y extender mi labor de autor, Tiene que darse. decidí Ah, ok. quedarme y estuvimos un mes allí juntos, los Ya. tres, ¿no? Entonces decidí quedarme y también decidí pues colaborar con mis amigos para que regresen al Perú. Ok. Ah, mire usted, y al final se quedó cuántos años por allá? Bueno, o sea, esa fue la primera vez que yo fui, Ok. ¿no? Después yo volví, ¿no? A los 3 años volví, después regresé. eh, Hay otros motivos, pues yo me hice familia allí y, y eso es una conexión muy importante para yo permanecer allí y seguir desarrollando esta vocación Claro. literaria y creativa. De acuerdo. De acuerdo, maestro. Vamos a hacer un pequeño corte y vamos a regresar para que nos cuente un poco sobre lo que fue o lo que significó AE 2000 dentro de su carrera literaria. ¿De acuerdo? Ya Ya no volvemos. soy poeta, ya soy. Muy bien, estimado público de la revista La Voz Ausente, estamos de vuelta aquí en su programa Librería Puertas Abiertas, Librería Cultura Peruana, Girón José Galvez 124, Miraflores. Aquí nos encontramos realizando la entrevista a nuestro invitado del día de hoy, a Carlos Alfonso Rodríguez. Él es poeta, es escritor y previamente, antes de ir al corte, le dije pues que él había formado parte de lo que fue el grupo AE 2000, que es un grupo literario que se formó allá por los años 90, ¿verdad? Y tenemos acá esta publicación, precisamente es una publicación suya, ¿de acuerdo? En la que pues cuenta un poco la historia de lo que significó este grupo. Cuéntame un poco sobre ello, maestro. AD 2000 es un grupo, creo, de los últimos grupos literarios que surgieron allá por los 90, que llegó a tener un renombre, ¿no? No sé si sea yo el más indicado para hablar de AE 2000. Lo único que sé es que estuve vinculado con ese grupo y que participé de algunos actos En y en exposiciones. este libro básicamente, ¿qué es lo que cuenta usted? Es la historia, son los personajes, los integrantes, porque 2000 después también se divide. eh, AE ¿En 2000, qué está, digamos, cuál es el argumento del libro? este libro, AE 2000, es una antología de 2000 Ok, que ok, tiene una introducción en donde se cuenta y se sustenta eh, los antecedentes históricos de AE 2000. Entonces, los antecedentes históricos es que ya existía Julio Aponte como un animador cultural, ya existía Julio Chiroque como un poeta declamador, ya existían otros integrantes como Ulises Valencia. Valencia, que frecuentaba la NEA y en realidad
ese conjunto de personajes y de autores jóvenes en ese tiempo eh, quisieron crear un movimiento, un grupo de poetas con un nombre que los uniera, porque antes no los unía más que la amistad. Así, así es. Entonces, AE 2000 se convierte pues en una referencia de esa manera. Ujú. Y, y hay otras razones. En realidad eran muy amigos, ¿no? Julio Claro. Aponte, Julio Chiroque, Ulises Valencia, porque habían participado en encuentros literarios. Por ejemplo, hubo un encuentro en Trujillo que se llamó el Encuentro de Poetas de Huanchaco. Me parece la foto que aparece aquí, ¿verdad? Sí, esa es la foto En la de que esa época. aparece Mira, Arturo mira, sí. Corcuera y otros Este es autores. Es Marco Antonio Corcuera. Marco Antonio Corcuera, Marco el Antonio hermano de Corcuera. Arturo. Claro. Esta es la foto. Ahí vamos a ver si lo capta la cámara. Entonces, aquí está Marco Antonio Corcuera, aquí está Julio Chiroque, este es un periodista, Benjamín Salcedos, si no mal recuerdo. Este es Julio Aponte, este es Willy Gómez Migliaro. Willy Gómez, claro. Ahí está, mira, porque él ahora Bastante dice, joven. él ya dice que ya no es nuestro, como ya tiene premios internacionales, ya no es nuestro ¿Ah, sí? amigo ya. No le creo. ¿Ah, sí? Este es Sui Yun, una Ah, poeta peruana de origen chino, pero nacida en Iquitos. ok. Una excelente poeta, autora de un libro que se llama Rosa Fálica. Ah, mire. Hermoso título, Ok. ¿no? Como para que uno se anime a buscarlo y la descubra. Este es Víctor Masi, Ah, mire. creador del grupo Primero de Mayo. Claro, claro. Esas fotos, esa es una foto histórica, ¿no? Mira, claro, este tipo de cosas para Víctor Bradio, no existe, no tiene sentido, no, es que los grupos tienen una construcción, se van construyendo a partir de sus antecedentes próximos, lejanos, y este tipo de cosas, pues, es en realidad lo que sostiene a E2000, ¿no? ¿Usted llegó a ser integrante, llegó a formar parte de lo que de AE 2000? Sí, sin duda. Lo que pasa es que, porque yo estuve, ellos tuvieron una exposición en la Galería Pancho Fierro. Ok. Eso fue, y ahí yo expuse mis poemas, estuve presente atendiendo al público como todos. Lo que ocurre es que yo ya estaba vinculado con las pequeñas editoriales y tenía que viajar al norte, al sur, al Cusco, y entonces a veces sí tenía que ausentarme, pues, ¿no? Ausentarme porque yo decía, ya tengo, este es mi modo de vida. Entonces iba a la NEA pues cada 15 días que volvía, cada 3 semanas que volvía. Claro. Entonces no es que uno no quisiera seguir en el grupo, sino es que la vida me fue alejando de ellos y yo también tomaba conciencia de que en realidad el crecimiento de un poeta no está pues aferrándose a sus amigos, sino aferrándose a los libros, Así es, así a es. las A su vivencias, trabajo, a la vida. a final de cuentas, el trabajo termina siendo individual, ¿no? Porque cada uno Claro, va escribiendo. al final esto es una competencia, pues, ¿no? No, y quien logra resultados es el que asume eso con profesionalismo, asume eso con conciencia y, y esa es una de Si las... hacemos una evaluación acerca ¿Verdad? de la poesía y la literatura que se hacía en los años 90, que eran años de dictadura en el Perú, años de unas épocas bastante complicadas, con la actualidad, ¿no? Usted que ha recorrido estos años y conoce estas ambas realidades, ¿cuál sería esa evaluación suya? ¿Qué ha cambiado para bien o para mal? En la realidad peruana, Sobre los años 90, la poesía, la literatura de los años 90, cuando por ejemplo funcionaba el 2000, con todas estas luminarias que usted ha nombrado, que muchos de ellos, algunos ya, varios han fallecido, con la actualidad, ¿no? ¿Qué cosas han cambiado? ¿O han cambiado para bien o han cambiado para mal? en el 2000, No, en general, ¿no? En general. en general, bueno, lo que ha cambiado es que yo he cambiado bastante. Yo ya no soy el mismo de esa época.
Pero y mis amigos también han cambiado bastante. Antes eran más jóvenes y ahora están más veteranos. Pero eh, en un aspecto hay algunos cambios, ¿no? Por ejemplo, el sistema de las bibliotecas en Lima, en esa época, no, no fomentaba la lectura. Para sacar un libro en la Biblioteca Nacional había que, primero, tener el carnet. Segundo, hacer una fila. Tercero, esperar que el bibliotecario desapareciera y volviera después de 15 o 20 minutos con el libro, o a veces decía, no, no está, busque otro que no aparece el que solicitó, por cualquier motivo, ¿no? Entonces, el sistema bibliotecario está cambiando a pasos lentos, pero está cambiando. Y debe seguir cambiando. Hay que participar todos para que ese servicio mejore. Esa es una de las cosas que puedo notar porque lo estoy viviendo, ¿no? Lo estoy viviendo en el caso de la biblioteca El INSE, en estos días la visité y aun cuando esta biblioteca tenía galería, tenía auditorio y teatro, tenía 3 pisos de biblioteca, ahora todo ha sido reducido a un solo piso, está en el tercer piso sin embargo, esta instalación es más moderna, la atención ha mejorado, el bibliotecario se ha convertido en un asesor, los libros están a disposición de uno. Entonces, eso es algo positivo, ¿no? Dolorosamente positivo porque yo en mi memoria tengo la otra biblioteca, ¿no? La otra biblioteca y aunque quisiera que volvieran los tiempos atrás, no se puede. También creo que la modernidad tiene sus bondades y es verdad que esas 3 o 4 salas que habían antes bien han sido reemplazadas por esta nueva eh, presentación bibliotecaria. De acuerdo. Maestro, dentro de... Sí respondí eh, al tú. Sí, sí respondí en algo, pues eh, también, porque es así. sí, Sí, bueno, sí. mi pregunta iba más que todo por el sentido de, por ejemplo, lo que se escribía en esa época, ¿no? Lo que pasa es que usted sabe que la literatura responde siempre a los procesos y al contexto de la época en la que estamos viviendo, ¿no? Hoy en día vivimos una época, por ejemplo, bastante superficial, bastante consumismo y etcétera. Entonces, la literatura responde a eso también. En los años Claro. 90, en el Perú particularmente, había una dictadura, estaba el fujimorismo, había corrupción, había la televisión, etcétera. Sí, Entonces, sí. esa literatura respondía también a Y eso. nosotros, o sea, nosotros los que frecuentábamos la NEA, los que después pasamos a hacer de 2000, teníamos interés en hacer una poesía política. Por ejemplo. Por ejemplo, Julio Chiroque con Los Gallos Vigilantes, Opa, que es un canto simbólico, pero a la vez también es un canto político. ¿No? La poética de Julio Aponte también. mm, Por lo menos pues, se puede decir que los personajes más avanzados, ¿no? Yo también quería unir la política con la poesía. Después me di cuenta que eran campos completamente distintos. opuestos. No opuestos, Ok, pero eran este, eh, ejercicios distintos. ok. De acuerdo, dentro de los libros que podemos tener acá también tenemos, por ejemplo, este de acá, Hable en público. Ahí si lo puedes hacer un close-up. Eh, Cuénteme sobre este libro. ¿Es un libro que tiene que ver con la oratoria? Por supuesto, yo desde adolescente me interesé por el tema de la oratoria. Ok. Quise desarrollar la comunicación a través de lo que se denominaba en ese tiempo el arte de hablar en público y, y fui un divulgador de estos temas. Ujú. Y cuando terminé la carrera de comunicador social, encontré que uno de los temas que podía desarrollar en una publicación era este tema, el arte de hablar en público, y que tiene que ver mucho también con la literatura, porque el que habla bien, Escribe bien. escribe bien y probablemente Aunque no piense bien, necesariamente, a veces se puede. aunque sí, pero por lo menos tenerlo en cuenta ayuda.
y, y, y todo eso es la comunicación social. Todo. Y a eso uní los discursos de grandes personajes como Mandela, Martin Luther King, Mahatma Gandhi, eh, personajes que tuve como una referencia social y política, ¿no? Como grandes comunicadores, en realidad como grandes comunicadores. De acuerdo. De acuerdo, maestro. Vamos a hacer un nuevo corte, un pequeño corte y vamos a regresar con la última parte y a ver si de repente también puede compartir un poema con el público. ¿De acuerdo? Ya volvemos. Primer encuentro con Bob Dylan. En el barrio de artistas, cantantes y peloteros del cual siempre voy a recordarme, no solo escuché una, sino muchas veces una antigua y bella melodía de Bob Dylan. La respuesta, amigo mío, vuela con el viento. La respuesta, amigo mío, vuela con el viento. Yo ni siquiera había visitado el planeta cuando Bob Dylan ya era una estrella de la música en el mundo con su Blowing in the Wind, que volaba por el cielo como un buen albatros. La respuesta, amigo mío, vuela con el viento. La respuesta, amigo mío, vuela con el viento. Qué lejos nos encontrábamos el uno al otro, pero también bastante cerca gracias a su canción. Aunque parezca tan solo un sencillo recuerdo, esta historia es una de las páginas de mi biografía. La respuesta, amigo mío, vuela con el viento. La respuesta, amigo mío, vuela con el viento. Cuando Bob Dylan y yo éramos demasiado amigos, hacía buen tiempo que estaba enamorado de Joan Baez. Después, Bob Dylan tuvo más amores verdaderos que imaginarios, como todo estupendo poeta. La respuesta, amigo mío, vuela con el viento. La respuesta, amigo mío, vuela con el viento. Algunos amigos se consagraron como músicos. Solo yo fracasé en el intento de construir arpegios. Sin embargo, juntar palabras de vez en cuando consuela esas horas y días perdidos en el tiempo. La respuesta, amigo mío, vuela con el viento. La respuesta, amigo mío, vuela con el viento. Por lo menos en mi caso, mucho antes que los Beatles, los Rolling Stones, Billy Joel, Christopher Cross, los Bee Gees, Eric Clapton, Elton John y Cat Stevens, se encuentra en mi corazón el entrañable Bob Dylan. La respuesta, amigo mío, vuela con el viento. La respuesta, amigo mío, vuela con el viento. Perfecto, perfecto. Muy bien. Qué buen poema. Sí, 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 sí. ¿Es un admirador usted de Bob Dylan? Mira, sí, ahora sí. Lo que pasa es que este poema, y me han preguntado esto los oyentes y lectores de este poema, pero la verdad es que yo he venido a conocer de manera amplia y holgada la obra de Bob Dylan después que ganó el Premio Nobel de Literatura el 2016, porque el premio otorgado a él suscitó una polémica. Sí, sí, sí. Y entonces muchos novelistas, muchos narradores del mundo y de Latinoamérica cuestionaron ese premio. Sin embargo, yo empecé a tomar conciencia que en realidad el premio se otorgaba a un escritor de canciones y de magníficas canciones, Un poeta, en todo a un caso. poeta extraordinario. Y entonces yo empecé a revisar de qué manera estaba vinculado Bob Dylan en mi vida, y yo lo había escuchado desde muy adolescente, eh, y esa referencia en la adolescencia hizo que yo empezara a construir una historia Ujú. con estas características que he expuesto. Perfecto, perfecto. Muy bien, a mí también me gusta mucho la música.
lo que significa Bob Dylan en la cultura musical. Dentro de los proyectos nuevos que se vienen, ¿cómo está usted trabajando? ¿Hay algún libro nuevo, un poemario, relatos, narrativa, algo que se venga próximamente? Sí, pero de lo que venga no hay que hablar, ¿no? Ah, Hay que caramba, hablar no de lo, viene eso hay entonces. hay que hablar de lo que se tiene, ¿no? Y en este momento tengo estos poemas, tengo estos cantos, tengo estas publicaciones que he hecho o que hice y que los proyectos en este momento mejor los Mantenerlos dejamos ahí en guardados. stand-by para que se realicen solos, ¿no? Lo que sí puedo decir es que tengo biografías de personajes importantes de la cultura peruana y latinoamericana. Ok, ok. ¿Les está escribiendo como un género literario, alguna novela biográfica o son, bueno, biografías así tal cuales, ¿no? Tengo unas crónicas a poetas peruanos, tengo eh, una crónica a un cantante ecuatoriano que triunfó eh, en Colombia, en México y en toda Latinoamérica, que se llama Olimpo Cárdenas. Ok. Tengo eh, muchos cuentos que he escrito y que espero publicarlos. Ujú. Tengo, tengo una novela para niños, para jóvenes, y tengo una novela que es sobre la ANEA, la Asociación Nacional de Escritores y Artistas, que Eso precisamente, me parece muy, muy mira, interesante. que precisamente, mira, hay dos coincidencias. Estamos 8 de febrero y la ANEA se fundó un 11 de febrero de 1938 Ajá. por José Gálvez. Esta calle en donde estamos se llama José Gálvez Sí, y sí. que es probablemente el No sabemos si poeta. José Barnechea o Busquiza, pero es José Galo. Yo creo que más conocido era José Gálvez. Y ahí está toda la obra del poeta José Ahí está, por Gálvez. ejemplo, Ahí ya está tenemos toda la obra imágenes. del poeta que es fundador de la NEA y que es un personaje que merece tenerse en cuenta porque lo ha olvidado. Lo que se denomina la cultura oficial ha olvidado estos poetas eh, y hay que recuperarlos en nuestra cultura, Él ¿no? perteneció a la generación de 900 y, bueno, perteneció a un grupo realmente bastante nutrido de grandes escritores de esa etapa de la historia peruana. A mí siempre me gustó la canción de la juventud, sin saber que había fundado la NEA. Y, y considero que es un buen poeta y era un excelente periodista. También. Eh, y en memoria de José Galvez hay que recuperar la Entonces, NEA. está usted, Porque no está de más, mira, no está de más tener una institución cultural más. Está mal que la desaparezcamos. sí, Y pues eso el ocurrió en problema está ese. de que a veces las instituciones se convierten en motines, ¿no? En botines, perdón, para de ciertos personajes, ¿no? A veces eso es el problema, que a veces se busca intereses particulares e individuales cuando lo que se debería buscar con ciertas instituciones es pues lograr el desarrollo común, en este caso de la literatura peruana, ¿no? Y en ese tiempo no se pensaba pues que un autor, un escritor, a la vez que era escritor y autor, podía ser también un buen administrador. Así es. Y tenemos que ser administradores de cultura, tenemos que ser Sí, en todo caso defensores propondría que de. que se refunde la NEA. Ah, por supuesto. O sea, ese es mi sueño. Que se recupere la NEA, porque la NEA todavía existe. Sí. Existe en Arequipa, existe en Ica, porque lo sé, porque he visitado y he conocido a las personas que trabajan en esas instituciones o en esas representaciones Filiales, ¿no? Una especie de o filiales. filiales de esta institución en el interior del país. Sin embargo, la que fundó José Galvez desapareció por intereses políticos, por intereses personales, por desidia de los autores y porque no se concebía que un autor puede ser y debe ser un administrador cultural. Así es, administrador cultural. Claro. Muy bien. Maestro, ha sido pues, un placer conversar con usted, tratar de lograr este objetivo que tenemos acá, que es difundir la obra y al autor en sí, ¿no? El nombre del autor y de la obra. Y pues esperamos que usted continúe con la literatura. ¿Cómo, si alguien quiere conseguir algún libro suyo, cómo lo ubican a usted? Si alguien del público se interesa en leer alguna obra suya. Bueno,
a través de este medio pueden localizarme, también a través del Facebook. Yo estoy en el Facebook con el nombre de Carlos Alfonso Rodríguez, ahí expongo poemas míos, crónicas periodísticas, cuentos. Entonces ese es un enlace para poder encontrarnos en este medio virtual. Y por este medio también puedo invitar a los amigos interesados que participen del Festival Alternativo de Poesía en la ciudad de Medellín, que se realiza a mediados de año. Todo, este año 2020 se va a celebrar el 9º Festival Alternativo de manera consecutiva y se ha convertido en un destino también turístico porque llegan poetas del interior de Colombia, llegan algunos poetas de, de países vecinos, aun cuando el objetivo del Festival Alternativo no es pues tener poetas internacionales. Sin embargo, cuando llegan se les recibe, porque en realidad la propuesta del Festival Alternativo es una propuesta más local, o sea, los poetas de la ciudad de Medellín tienen un medio para exponer sus cantos, sus poemas y motivar a la ciudad con este género literario. Arte, con cultura, con literatura. Perfecto, interesante. Sería bueno visitar por allá Medellín. A ver si usted nos acoge por ahí. ¿Se puede leer otro poema? Por supuesto. Vamos a cerrar esta conversación, en realidad que hemos tenido el día de hoy con Carlos Alfonso Rodríguez, escritor peruano, con un poema suyo que se llama Canción para mi padre. Perfecto. Con este, maestro, antes yo quiero agradecer mucho por haber participado el día de hoy acá en La Voz Ausente, en la Librería Cultura Peruana. Y con esto pues nos despedimos también de ustedes. Nos vemos. A este equipo que hace posible divulgar autores que no tienen mucho espacio en la red mundial, ¿no? Y a través de este medio nos permiten conocer nuestro pensamiento, nuestro activismo y nuestros poemas. Por supuesto que sí. Así es, y en base a eso vamos a escuchar un poema más de Carlos Alfonso Rodríguez y con esto también nos despedimos y hasta la próxima. Canción para mi padre. Era mi padre un poeta, sin hacer versos ni libros. Era un gorrión que cantaba cuando sus manos obraban. Era una canción sencilla, la que su voz entonaba, y un suave rumor de viento, el eco de su consejo. Compañero de los sueños, socio de mis aventuras, capitán de 1000 batallas, maestro entre los maestros. Estos versos me devuelven el mejor de los recuerdos de este bien amado amigo, forjador de mi destino. Un día cesó su canto y se apagó su existencia, mas no murieron sus sueños, pues eran sueños eternos. Era mi padre un poeta, un fabricante de juegos. Yo llevo en mi corazón su más amada canción.